Bueno, continuando. Una vez que llegaron estos eritrocitos a circulación, lo que van a hacer es, van a estar circulando, van a estar pasando por todo el cuerpo, haciendo este recorrido circular y cerrado dentro del sistema sanguíneo, donde la función o la parte funcional del eritrocito sería llevar hemoglobina para que ocurra el intercambio gaseoso entre el aire y las células, y particularmente entre el aire y las mitocondrias, porque la mitocondria es la organela que requiere el oxígeno para generar ATP y hacer la respiración oxidativa, generando dióxido de carbono, que es el residuo que tiene que salir del tejido, de las células y del tejido, y que va a ser también llevado en forma de anhídrido carbónico por el glóbulo rojo hacia el pulmón, y por diferencias de concentraciones va a salir del glóbulo rojo hacia el lumen del alveolo en el pulmón, y lo mismo, el dióxido de carbono, igualmente por diferencia de concentraciones, que es fundamental, es la difusión que hablamos la segunda clase. Exactamente por lo mismo, el oxígeno va a difundir desde el lumen del alveolo hacia la hemoglobina, que está en el glóbulo rojo que está pasando en ese momento, y va a estar circulando. Esta circulación, después si quieren miren este video, pero vamos a ver el siguiente, que es un poco más, no sé si lo alcanzan a ver, en el Classroom le dejé el link del video. ¿Están viendo el video? Sí, se ve. Sí, profe. Bueno, esto es un video, un video de, este en particular creo que es de oreja de conejo. De hecho, es un video en vivo, es literalmente el tejido. Con el microscopio uno puede ver, microscopio en vivo, cómo están pasando los glóbulos rojos en los capilares. Fíjense que están bastante comprimidos, unos pegados unos con otros, se deforman, se tienen que deformar. Después miren, les dejé varios enlaces donde pueden ver o pueden imaginarse, más que imaginarse, pueden ver literalmente cómo se tienen que deformar estos glóbulos rojos para poder circular. Y por ejemplo, vemos estos que están acá, vienen con esa forma de disco bicóncavo, pero en algún momento, por ejemplo, cuando tienen que pasar de un vaso a otro, tienen que deformarse y pasar y estar continuamente circulando. De hecho, no se pueden frenar. Si se frenaran, posiblemente dispararían la formación de un coágulo, y si forman un coágulo, si hay un coágulo, se corta la circulación, y el tejido que está por el otro lado de la circulación se queda sin oxígeno, y ese sin oxígeno es un infarto. El infarto es que el tejido se quedó sin oxígeno. Por lo tanto, esto tiene que estar circulando normalmente, si no hay una ruptura del vaso, y cada uno de estos glóbulos rojos, en 20 minutos, dio vuelta en todo el cuerpo. O sea, 20 minutos es lo que tarda un glóbulo rojo en pasar en promedio, desde que sale del corazón, supongamos del corazón, desde que pasa del pulmón hasta que vuelve a pasar por el pulmón, y en ese momento recorrió casi todo el cuerpo. Y se deformó cientos o miles de veces, de manera que eventualmente se van a romper. En promedio, una cuestión estadística, una vez que salió a circulación, circulan por aproximadamente 120 días hasta que se terminan, algunos más, algunos menos, pero en promedio 120 días. Y cada vez que pasan por el vaso o por el hígado, existen células que reconocen a los eritrocitos que empiezan a perder, por ejemplo,
la flexibilidad de la membrana, o se empiezan a romper. Esos eritrocitos son retenidos en el vaso y en el hígado, y vienen macrófagos que están en el tejido, y los degradan, los fagocitan completamente. También los macrófagos tienen receptores que reconocen proteínas que están de alguna manera dañadas en la superficie del eritrocito, y lo terminan fagocitando. De manera de que la hemoglobina nunca está, o está en muy poca cantidad libre en circulación. La hemoglobina es una molécula que es tóxica para la célula. Entonces, la remoción de los glóbulos rojos requiere que sea muy cuidadoso, con un cierto cuidado, de manera que no se libere hemoglobina. Si eventualmente se libera la hemoglobina, que por ahí se pueden romper en circulación, esa hemoglobina también en el hígado existen un montón de células que tienen receptores para distintas moléculas de degradación de la hemoglobina, y la van retirando de circulación, digamos, la metabolizan de manera de convertirla en moléculas que no sean tóxicas y eventualmente ser eliminadas del sistema, o reutilizarlas o ser eliminadas del sistema. Eso Profesor, normalmente disculpe. ocurre, sí, El vaso sería el gran filtro de los glóbulos rojos, ¿verdad? sí, el vaso y el hígado. Ujú. Principalmente el vaso, pero el hígado también. Y de hecho el vaso no es un órgano vital, uno podría vivir sin vaso. De hecho hay muchas personas que por alguna razón se le tiene que sacar el vaso, por lo tanto no es vital, y esa función la pasa a cumplir el hígado en su mayoría. Pero es muy importante, digamos, el vaso, uno puede vivir sin vaso, pero la calidad de vida no es tan buena. Justamente, ¿por qué? Porque tiene una gran... la función más importante del vaso es justamente el filtrado y la selección, el control de calidad de células sanguíneas y de células que están en circulación. Bueno, ¿cómo se regula? Siempre hablamos de que existen valores mínimos y máximos de cantidad de divisiones, de tiempos de que ocurre o que se pasa de un estadio a otro estadio, y esta regulación nos permite que el cuerpo pueda controlar cuánta cantidad de glóbulos rojos se están liberando a circulación, y esa cantidad está regulada básicamente, en realidad, está regulada por la cantidad de oxígeno que reciben los tejidos, que reciben y que necesitan los tejidos. ¿Cómo hace el cuerpo para darse cuenta de cuánto oxígeno recibe el tejido? Y se los digo, y recuérdenlo, porque es algo que eventualmente, muchas veces pregunto en los finales y en los exámenes, es: ¿cuál es la molécula que sensa el cuerpo para saber si necesita más o menos oxígeno? Bueno, esa molécula, el cuerpo se da cuenta en lo que mide constantemente es la cantidad de oxihemoglobina, es decir, de hemoglobina con oxígeno que hay en circulación. En el riñón hay células especializadas que son capaces de detectar o de medir cuánta oxihemoglobina está pasando en el sistema, o están pasando en los glóbulos rojos cerca del que están alrededor suyo. Entonces, así con todas las letras, la molécula que el cuerpo sensa es la cantidad de oxihemoglobina. No es la hemoglobina sola, porque podríamos tener mucha hemoglobina, pero si no hay oxígeno, no, es la oxihemoglobina, es decir, la hemoglobina cargada con una molécula de oxígeno. Y esa hemoglobina cargada con una molécula de oxígeno, ¿de dónde viene? Viene de la hemoglobina que pasó por los pulmones y ocurrió el intercambio gaseoso.
Si en los pulmones hay algún problema y el oxígeno no es capaz de difundir tan libremente, o la persona es fumadora, o no hay tanto oxígeno en el aire, va a haber menor cantidad de oxihemoglobina. Las células del riñón se van a dar cuenta, la menor cantidad de oxihemoglobina significa hay hipoxia, es decir, que hay menor cantidad de oxígeno disponible para los tejidos. Esta hipoxia, esta falta de oxihemoglobina, hace de que el gen de la eritropoyetina, que es la hormona reguladora de la cantidad de glóbulos rojos, se empiece a expresar en mayor cantidad. ¿En dónde? En el riñón. En el riñón, las células especializadas en medir la cantidad de oxihemoglobina, cuando va disminuyendo la oxihemoglobina, es decir, hay más hipoxia, aumenta el gen de la eritropoyetina, lo empiezan a expresar en mayor cantidad y empiezan a generar más eritropoyetina que se va a circulación. Esta eritropoyetina que se va a circulación, cuando pase por la médula ósea, le va a dar la señal a las células que se están dividiendo, que están diferenciándose en glóbulos rojos, que tienen que tener mayor cantidad de divisiones, especialmente las últimas 4 divisiones en los progenitores. Pasan de tener 1 a tener 4, entonces pasaríamos, recuerden de que si teníamos las primeras 15 divisiones llegábamos a 30.000 células, si le agregamos 1 o le agregamos 4, pasamos de 30.000 al máximo de más de medio millón, y esa regulación está dada por la cantidad de eritropoyetina. ¿Qué pasa? El riñón es capaz de medir la cantidad de oxihemoglobina. Si, dependiendo de esa cantidad, genera eritropoyetina, la eritropoyetina en la médula ósea va a estimular la eritropoyesis. Si es necesario, va a aumentar la masa de eritrocitos, o sea, el número de eritrocitos. Estos eritrocitos, esto es lo que pasa, digamos, normalmente en el proceso de mantener la cantidad de eritrocitos. La cantidad normal o necesaria de eritrocitos que el cuerpo requiere para ese momento. Esta cantidad de eritrocitos, algunos se van a morir, la destrucción, digamos, la ruptura normal, y dependiendo del volumen plasmático, que debería ser estable, vamos a tener una concentración de hemoglobina en sangre. Esa concentración de hemoglobina no es que está suelta la hemoglobina, es la concentración de hemoglobina que está dentro de los glóbulos rojos. La cantidad total de hemoglobina que tenemos en sangre depende de 2 cosas, por lo menos de 2 cosas, de la cantidad de glóbulos rojos y la cantidad de hemoglobina que hay adentro de cada uno de esos glóbulos rojos. Si eso funciona y está todo normal, esta hemoglobina va a estar transportando una cantidad de oxígeno necesaria para los tejidos. Esa cantidad de oxígeno, digamos, esta combinación entre la hemoglobina y el oxígeno que se va a encontrar en el pulmón y el oxígeno necesario del cuerpo, está regulado o está dirigido de alguna manera por distintas cosas. Por ejemplo, por el funcionamiento normal de los pulmones. Un pulmón que está dañado, un pulmón de un fumador, un pulmón que no esté funcionando del todo bien, el oxígeno disponible va a ser menor. Por otro lado, el funcionamiento del corazón. Si no hay una buena velocidad de circulación, la cantidad y el tiempo necesario para que ocurra el perfecto intercambio entre el dióxido de carbono y el oxígeno del pulmón hacia el glóbulo rojo o del aire a la hemoglobina, esto también va a estar alterando o controlando de alguna manera cómo va a funcionar el proceso. Los vasos sanguíneos, también, ahí dependiendo de la presión y la velocidad, que está un poco relacionado con el corazón, vamos a tener disponible más o menos cantidad de oxígeno, y estos 2 últimos son, por ejemplo, el oxígeno atmosférico es la cantidad de oxígeno que hay en el aire. Si hay menos oxígeno en el aire, claramente
va a haber menos concentración. PO2 es la forma en que esta P chiquita es la presión parcial, es la forma que se miden las concentraciones de los gases. Si hay menos oxígeno en el aire, hay menos concentración de oxígeno posible para que la hemoglobina tome ese oxígeno, que es lo que pasa con la altura. Y el otro consumo es el consumo de oxígeno. Los deportistas, los músculos son las principales células que, si uno está haciendo deporte... Chicos, ¿a todos se les congeló? Sí, Ah, profe, se había quedado congelado. Bueno, yo lo tengo, a mí me pareció, sigo normal, pero bueno, ahora volvemos. Sí, ahora volvió, pero cuando estaba hablando de la presión parcial del oxígeno, Perfecto, bueno, ahí vuelvo a medio la que se presión cortó. parcial. La presión parcial, que es la manera en que se mide la concentración de los gases, de una mezcla de gases, finalmente me da la cantidad de oxígeno que está disponible para conjugarse con la hemoglobina y eventualmente ir a los tejidos. Y la otra parte es el consumo de oxígeno del tejido. Por ejemplo, en un momento de los deportistas, los músculos son las células que más energía requieren. Y esa energía está dada básicamente por la cantidad de ATP que pueden tener las células para gastar de energía. Y ese ATP, ¿dónde se hace? Se hace en las mitocondrias mediante la respiración celular. Y esa respiración celular requiere oxígeno. Es decir, en una situación de deporte y de entrenamiento, el tejido requiere más oxígeno. Entonces, a situaciones donde el oxígeno atmosférico es normal, digamos, se mantiene igual, si uno hace ejercicio con regularidad, los músculos van a necesitar más oxígeno, van a consumir más oxígeno. Por lo tanto, la manera de necesitar o de solventar ese problema de que estamos requiriendo más oxígeno es, por ejemplo, aumentando la cantidad de hemoglobina para que haya más cantidad de oxihemoglobina, que va a ser medida por el riñón, y da vuelta al círculo de cómo se regula. Por ejemplo, si esto fuera normal, en una situación normal, la hemoglobina se combina con el oxígeno en el pulmón, se genera una concentración de oxihemoglobina normal que el riñón, algunas células del riñón son capaces de sensar y de detectar, y van a producir eritropoyetina en una cantidad que va, si uno se mide eritropoyetina, entre 2 y 18 miliunidades por mililitro. No importa tanto las unidades, pero fíjense el número, de 2 a 18. Esto es una situación normal. Esa cantidad de eritropoyetina es la cantidad de eritropoyetina que hace que el sistema genere eritrocitos, haga una eritropoyesis, que genere eritrocitos de manera balanceada a la cantidad que se están muriendo. Es decir, no aumenta la cantidad de eritrocitos. Pero, si por alguna razón hay una disminución en la oxihemoglobina, el riñón, células especializadas en medir la oxihemoglobina, se dan cuenta de esto y empiezan a expresar el gen de la eritropoyetina y aumentan la expresión de eritropoyetina. Y en general, si uno va a medir, se encuentran de más de 40.000 unidades. Pasamos de 2,18, de 2 a 18.000 unidades, a más de 40. ¿Por qué? Porque esta concentración de eritropoyetina, este aumento en la concentración de eritropoyetina va a hacer un aumento, va a hacer que los últimos estadios, en vez de dividirse una vez, se dividan 4 veces, entonces pasamos de 30.000 a medio millón o 1 millón de células de glóbulos rojos por cada uno de los progenitores que se estaban diferenciando. Y como aumentó la cantidad de eritrocitos, no solamente es que aumenta la cantidad de eritrocitos, sino que aumenta la cantidad de hemoglobina que hay en sangre, porque hay más eritrocitos. Y si aumenta esta cantidad de hemoglobina, ahora es posible que aumente la cantidad de oxihemoglobina y se vuelva a esta situación, donde ahora ya hay una cantidad normal, el riñón lo sensa como normal, baja la expresión de eritropoyetina y vuelve a producir una masa de eritrocitos que son equivalentes a lo que se están muriendo. Pero en esta situación,
aumentó la cantidad de eritrocitos que están saliendo a circulación. ¿Dónde ocurre esto y cuánto ocurre? Por ejemplo, si uno se va a la altura, en la altura la concentración de oxígeno está disminuida por una cuestión normal y natural, el aire tiene menos oxígeno, entonces hay menos oxihemoglobina. Aumenta la eritropoyetina actúa sobre los progenitores, se dividen más, aumentan los eritrocitos, y esto tarda 5 días. El paso de célula madre a eritrocito, en promedio, son 5 días. Entonces, al día 5, alrededor del quinto día, vamos a ver que empieza a aumentar la cantidad de eritrocitos nuevos que están saliendo de la médula ósea, y esto va a seguir ocurriendo, va a haber alta cantidad de eritropoyetina, porque va a seguir ocurriendo hasta que haya una cantidad de oxihemoglobina que sea normal, es decir, que todas las células del cuerpo sean capaces de recibir una cantidad de oxígeno necesaria y normal para su funcionamiento. Entonces, como un resumen de la regulación, cuando baja la oxihemoglobina, aumenta la eritropoyetina, y esto ocurre en el riñón. Los riñones son los órganos, o en el riñón ocurre el censado de la cantidad de oxihemoglobina, y por lo tanto la cantidad de oxígeno que están recibiendo los tejidos, y eso es traducido en una concentración de eritropoyetina, que es la hormona que va a regular la cantidad de glóbulos rojos que se van a estar generando. Si baja la oxihemoglobina, aumenta la eritropoyetina para aumentar la cantidad de glóbulos rojos, para tratar de balancear que haya más hemoglobina en circulación, así llega el oxígeno. Y ese balance se mantiene, digamos, subiendo y bajando por no solamente la concentración de hemoglobina. Si baja la hemoglobina, por ejemplo en una anemia, hay menos hemoglobina, significa que también hay menos oxihemoglobina. El cuerpo va a hacer todo lo posible para que aumente la hemoglobina. Si baja la cantidad de glóbulos rojos, este cuadrado acá me está dando todas las opciones de cómo puede ser que, cuál es la señal que disminuye. La señal que se ve es la oxihemoglobina. Si hay menos oxihemoglobina, ¿cómo puede haber menos oxihemoglobina? Que haya poca hemoglobina, que haya más o menos cantidad de glóbulos rojos, menos glóbulos rojos, que haya menos oxígeno. Y después hay otras regulaciones que son un poco más finas, que tienen que ver con las cuestiones hormonales, por eso hay una diferencia también en la cantidad de eritropoyetina que se da entre hombres y mujeres, la temperatura también, y hay otros que ya tienen que ver con cuestiones más patológicas. O por ejemplo, otras cuestiones que tienen que ver es ¿por qué hay más o menos hemoglobina? Porque, por ejemplo, podría ser que haya una deficiencia de ácido fólico. Creo que en otra materia están viendo cómo se genera el grupo hemo y cómo se genera la hemoglobina en sí. Y vemos que si hay una disminución o una carencia de ácido fólico, hay un montón de procesos que tienen que ver, y lo mismo con la vitamina B12, procesos que tienen que ver con la generación del grupo hemo y finalmente de la hemoglobina, que van a hacer que haya menor cantidad de hemoglobina. Si hay menor cantidad de hemoglobina, hay menor cantidad de oxihemoglobina, el riñón se da cuenta de que hay menos oxihemoglobina y va a producir eritropoyetina para tratar de aumentarla. Pero si no hay ácido fólico, no hay vitamina B12, por más que haya más glóbulos rojos, el cuerpo no es capaz de hacer la suficiente cantidad de grupos hemos para hacer hemoglobina, y puede haber más glóbulos rojos, pero adentro de esos glóbulos rojos haber menos hemoglobina, y al final no estar consiguiendo que aumente la cantidad de oxihemoglobina, que es la que requiere el cuerpo para el funcionamiento normal. Otra cosa que hablamos, o que les cuento, siempre tienen que tener en cuenta de que, por ejemplo, otra manera de regular la cantidad de glóbulos rojos es cuando se mueren. Si se murieran más rápido,
también sería una manera de disminuir la cantidad de glóbulos rojos y eventualmente de hemoglobina. ¿Por qué viven 120 días? Son células que no tienen núcleo, no tienen mitocondria, requieren sí o sí, digamos, se deforman y tienen que volver a su forma habitual. Para que algo vuelva a una forma extraña o a una forma habitual, requiere energía. O sea, un cambio de forma requiere energía. Y esa energía, la moneda de cambio energética de todas las células, es el ATP y algunas otras moléculas como el NADPH también, las cuales son moléculas que tienen enlaces entre sus átomos que cuando se rompen liberan energía que pueden ser usados para otras cosas. Sin embargo, estas dos particularmente se generan fuertemente, se generan en gran cantidad en la mitocondria. Los glóbulos rojos no tienen mitocondria. Entonces, ¿dónde generan esa energía? Bueno, lo tienen haciendo la glucólisis en el citoplasma, entonces tienen algunas cuestiones. La glucólisis es una serie de reacciones donde a partir de la glucosa se genera dióxido, se genera ácido láctico en general, sí, ácido láctico, y en el medio se genera una molécula, se generan 2 o 3 moléculas de ATP que pueden ser usados para otras reacciones químicas que tiene que hacer la célula en este caso. Y en este caso la reacción química que tiene que hacer es convertir una reacción química en mecánica para volver a formarse de la manera que funciona normalmente. Estas funciones son, bueno, el mantenimiento de la glucólisis que va a generar, el mantenimiento del el átomo de hierro en el grupo hemo. El grupo hemo, véanlo después en otra materia, que es una molécula que es plana y en el medio tiene un átomo de hierro. Y ese átomo de hierro, primero que está en un estado de oxidación particular. Si pasa a su otro estado más habitual, no funciona, es un hierro que un átomo que no es funcional para llevar oxígeno. Entonces, requiere mantener el átomo en el lugar y en el estado de oxidación necesario para llevar oxígeno. Y eso necesita energía. Por otro lado, también necesita que los fosfolípidos de membrana se mantengan en esta cuestión de bicapa y de mosaico fluido. Recuerden que teníamos una capa de fosfolípidos, es una bicapa de fosfolípidos, son 2 capas de fosfolípidos. No hay una diferencia entre los de arriba, los que están hacia afuera y los que están hacia adentro. Hay una pequeña diferencia que es funcional. Con el tiempo, los fosfolípidos pueden intercambiarse desde la capa de arriba, pasarse a la capa de abajo y viceversa. Bueno, si se intercambian, de hecho es una de las señales de que el glóbulo rojo ya está viejo, es porque muchos de esos fosfolípidos se intercambiaron y hay receptores en las células del vaso y en el hígado, que son las encargadas de darse cuenta de cuán viejos están los eritrocitos, es porque hay un cambio en la composición de los fosfolípidos de la membrana. Entonces, para que eso no ocurra, se necesita energía para que cuando se intercambiaron, hay unas proteínas de la membrana que son capaces de detectar este cambio y lo vuelven a su manera normal, hasta que se agotan o la proteína deja de funcionar. Y la otra cosa más importante de para qué necesita energía un glóbulo rojo es para mantener esa plasticidad, para volver a reformarse cada vez que se deforma, y mantener el transporte iónico. Recuerden que las células tienen una concentración externa e interna de iones que no es al azar, hay una diferencia. Y eso requiere que algunas veces algunos iones estén en contra de la concentración y para eso se necesita energía para sacarlos. Para ello tiene 4 sistemas de producción de energía: la glucólisis, hay otro tipo que se llama metabolismo óxido reductor, que también algún poco de energía puede llegar a sacarlo de la reducción de algunas moléculas. Muchas veces
hace un mecanismo de recuperación, el ATP se rompe en ADP, ese fosfato cuando se libera energía. Bueno, hay un mecanismo de recuperación que agarran al ADP que tiene 2 fosfatos, le agrega un tercero, y esa molécula puede ser usada en otro lado como molécula de energía. Y el otro sistema, o el otro sistema importante se llama sistema diaforasa, que se los menciono, pero no es tan importante para la materia en sí. Es el sistema que mantiene al hierro reducido en estado 2, en la valencia 2, que es el hierro, el átomo de hierro funcional para cargar oxígeno. Entonces, el hierro puede estar en +2, +3, son distintos estadios de oxidación, y el hierro, o valencias, digamos, formas en que el átomo es capaz de relacionarse con otros átomos. Bueno, el hierro, la única forma que funciona, tiene varias, pero la única forma que funciona para enlazar un átomo de oxígeno, que es la función primordial de la hemoglobina, es el hierro reducido en estado que se llama 2. Eso necesita energía, y eso necesita energía para que no se haga hierro +3, y ahí esa hemoglobina, por más que esté todo perfecto, no funciona cargando oxígeno. Sería un gasto energético, un gasto innecesario, y de hecho es una hemoglobina que no funciona, uno se muere si el hierro se va a +3. Para eso necesitamos energía. Así que hoy vamos a dejar por acá. Esta última parte de energía no va a entrar al parcial, así que no se preocupen, que es la semana que viene. Si tienen alguna duda, alguna consulta, de hecho si se corta, vuelvo a alargar un nuevo Zoom. Profe, una consulta. Este tema no entra entonces en el parcial. Este último tema de energía, todo este tema sí, la eritropoyesis sí, lo que no entra es los últimos 2 slides, bueno, los últimos 3. Acá, esta parte de diaforasas y de acá para los últimos 3 slides no entran en el parcial. Profe, entonces cualquier patología en el riñón puede alterar la producción de glóbulos rojos. Sí. Profe, otra pregunta respecto al riñón. Usted había dicho algo de 5 días. ¿Eso es cuando nuevamente se produce la hemoglobina? Cuando pueda, 5 días es lo que tarda eritropoyesis. la eritropoyesis en general. Desde que una célula madre termina siendo un eritrocito, tarda en promedio 5 días. El proceso entero, desde el compromiso de una célula madre hasta un eritrocito en circulación, es alrededor de 5 días. Sí, mi pregunta era respecto a la